En el planeta Sorionube, una civilización alienígena conocida como los Cares, famosos por su arrogancia y su tecnología avanzada, se dedicaba a explorar los rincones más salvajes del universo en busca de criaturas para sus espectáculos de combate. Un día, durante una expedición a la Tierra, los Cares descubrieron a los hipopótamos en su hábitat natural. Con sus cuerpos redondeados y su caminar aparentemente torpe, los Cares no pudieron evitar reírse. La líder de la expedición, Sidal, exclamó entre carcajadas: ¿esto es lo más peligroso que este planeta tiene para ofrecer? ¡Qué desperdicio de tiempo! Decidieron capturar a uno de los hipopótamos, al que llamaron el inofensivo. De vuelta en su planeta, los Cares colocaron al hipopótamo en su arena de batalla. Enfrente de él pusieron a una de sus criaturas de guerra más temibles, un trigón, un monstruo masivo con 6 patas, garras afiladas y un rugido que hacía temblar el suelo. La multitud alienígena observaba con emoción, esperando que el trigón destrozara rápidamente al nuevo espécimen. Sin embargo, cuando el combate comenzó, sucedió algo que nadie esperaba. El hipopótamo permaneció inmóvil, observando al trigón mientras éste lo rodeaba. El público comenzó a abuchear, burlándose de la supuesta inutilidad de la criatura terrestre. Pero en el momento en que el trigón se abalanzó sobre él, el hipopótamo reaccionó con una velocidad aterradora. Con un movimiento brutal, atrapó a la criatura con sus poderosas mandíbulas y, con una fuerza descomunal, la partió en 2. La arena quedó en silencio mientras los Cares miraban, incrédulos, como el hipopótamo, cubierto en la sangre del trigón, lanzaba un rugido que resonó en toda la arena. Sidal, aún en shock, ordenó investigar a fondo a la criatura. ¿Cómo es posible que algo tan aparentemente simple posea tal fuerza?, preguntó. Pero antes de que pudieran acercarse, el hipopótamo giró su mirada hacia la barrera que lo mantenía encerrado. Un brillo feroz en sus ojos dejó claro que no era una simple presa. Con un bramido ensordecedor, cargó contra la barrera y la rompió como si fuera papel. El caos se desató en la arena. Los Cares corrían en todas direcciones mientras el hipopótamo avanzaba imparable. Los guardias intentaron detenerlo con sus armas de energía, pero éstas parecían ser inútiles contra su gruesa piel. Mientras el pánico se extendía, Sidal se dio cuenta de que habían subestimado terriblemente a esta criatura. No es un simple animal. Es un titán, murmuró, mientras el hipopótamo desaparecía entre las sombras de la estructura. Lo que los Cares no sabían era que este hipopótamo no estaba solo. Años de exploración en la Tierra habían llevado a otras criaturas terrestres a ser capturadas y llevadas al planeta Sorionube. Entre ellos, una manada de hipopótamos había estado esperando pacientemente el momento perfecto para liberarse. Mientras el hipopótamo avanzaba por los corredores oscuros del complejo Cares, sus sentidos se mantenían alerta. Sabía que no estaba solo. En las sombras, escuchaba débiles rugidos y golpes metálicos provenientes de las celdas donde otras criaturas de la Tierra estaban encerradas. Giró hacia un pasillo donde encontró jaulas repletas de animales que habían sido capturados y sometidos por los Cares, tigres, gorilas y cocodrilos gigantes, todos debilitados pero con un brillo feroz aún en sus ojos. El hipopótamo, con un fuerte bramido, hizo vibrar el aire. Era como si diera una orden. Las criaturas comenzaron a agitarse, golpeando las rejas de sus jaulas con una fuerza renovada. El hipopótamo, con una embestida brutal, rompió la primera celda, liberando a un inmenso gorila que lo miró un momento antes de emitir un rugido que sacudió el pasillo. Juntos comenzaron a liberar a las demás criaturas. Los tigres, con sus afiladas garras, ayudaron a desgarrar las puertas, y pronto, el complejo entero estaba inundado de gritos y rugidos. El caos se extendió rápidamente mientras los Cares intentaban contener a los animales terrestres, pero no estaban preparados para enfrentarse a la furia de la naturaleza desatada. Mientras tanto, Sidal observaba el desastre desde la sala de control, su rostro lleno de tensión. Subestimamos a esta especie, y ahora pagamos el precio. Pero esto no se quedará así, dijo, apretando los puños. Ordenó que activaran los Mechunters, enormes robots diseñados para someter a las criaturas más peligrosas del universo. Decenas de estos gigantes mecánicos comenzaron a descender hacia las áreas donde las criaturas estaban causando estragos. El hipopótamo,
ahora al frente de una manada que incluía gorilas, tigres y cocodrilos, no mostró temor cuando los Mechunters aparecieron. Con un rugido que llenó de valor a los demás, cargó directamente contra el primer robot, esquivando un rayo de energía y embistiendo una de sus piernas metálicas con tanta fuerza que la máquina cayó al suelo con un estruendo. Aprovechando la caída, los demás animales saltaron sobre el Mechhunter, despedazándolo con dientes y garras. Siral miraba horrorizada mientras uno tras otro los Mechunters caían. Esto no puede estar pasando. Son simples criaturas de un planeta primitivo, gritó, aunque en el fondo sabía que había subestimado la voluntad de supervivencia de estas bestias. En un último intento desesperado, ordenó activar el protocolo Sigma, una autodestrucción controlada de las instalaciones para eliminar a las criaturas antes de que pudieran escapar al exterior. El hipopótamo, como si pudiera sentir el peligro, lideró a los animales hacia la salida principal, derribando muros y atravesando explosiones. Sin embargo, cuando llegaron al borde del complejo, una gran barrera de energía bloqueaba el camino. Siral había cerrado todas las salidas, esperando atrapar a las criaturas para siempre. En ese momento, el hipopótamo giró la cabeza, mirando a los demás animales como si planeara algo. Con un bramido, retrocedió unos pasos y cargó hacia la barrera con toda su fuerza. El impacto hizo que la barrera temblara, pero no se rompió. Sin rendirse, el hipopótamo cargó una y otra vez, mientras los demás animales se unían, golpeando con todas sus fuerzas. Desde la sala de control, Siral observaba cómo la barrera comenzaba a ceder. No puede ser. Es imposible, susurró, viendo cómo el hipopótamo daba una última embestida monumental. La barrera estalló en 1000 fragmentos de energía, y la manada de animales se liberó finalmente, corriendo hacia la jungla alienígena que rodeaba el complejo. Pero la batalla no había terminado. Afuera, un escuadrón de elítecares estaba esperando, equipado con armaduras avanzadas y armas diseñadas para capturar incluso a los depredadores más temibles del universo. Siral había decidido que no permitiría que estos animales escaparan tan fácilmente. Sin embargo, lo que ni ella ni su escuadrón sabían era que estos animales, liderados por el indomable hipopótamo, no solo eran fuertes físicamente, sino también increíblemente resilientes y ahora más unidos que nunca. La verdadera batalla por la supervivencia apenas estaba comenzando. El escuadrón de elítecares se desplegó rápidamente, rodeando a los animales con una precisión militar. Cada soldado llevaba un exoesqueleto brillante con armas de energía pulsante, diseñadas para inmovilizar incluso a las criaturas más resistentes. Uno de los comandantes Cares, un veterano llamado Trelan, levantó su brazo y ordenó, no los maten. El Consejo los quiere vivos para estudiar su biología. Sin embargo, Trelan no entendía que el hipopótamo y su manada no eran simplemente presas desesperadas, eran un grupo que ahora luchaba con una ferocidad imposible de predecir. El hipopótamo miró a los soldados con una calma aterradora, como si evaluara sus movimientos. De repente, lanzó un rugido que reverberó por toda la jungla alienígena, una llamada que no solo animó a los animales terrestres, sino que también atrajo la atención de las criaturas nativas del planeta Sorionube. Desde las sombras de los árboles gigantes y los pantanos oscuros, aparecieron bestias locales, reptiles con colmillos afilados, insectos gigantes con caparazones brillantes y aves depredadoras con garras como cuchillas. Era como si la furia del hipopótamo hubiera despertado a la propia naturaleza del planeta, y ahora las criaturas terrestres y alienígenas estaban unidas contra un enemigo común. El primer enfrentamiento fue rápido y brutal. Los Cares dispararon sus rayos de energía, pero la manada, liderada por el hipopótamo, avanzó sin miedo. Un tigre saltó directamente sobre un soldado, desgarrando su exoesqueleto con un golpe de sus garras. Los cocodrilos atacaron las piernas de los soldados, derribándolos al suelo, mientras los gorilas, con una fuerza descomunal, arrancaban las armas de sus manos. El hipopótamo, por su parte, se lanzó contra el vehículo central de comando del escuadrón, volcándolo con una embestida tan fuerte que el metal crujió como si fuera papel. Mientras el caos se desataba, Trelan intentaba mantener el control. «Retrocedan y reorganícense», gritó, pero ya era demasiado tarde. Las criaturas alienígenas, lideradas por el ejemplo del hipopótamo,
comenzaron a atacar también. Una bestia nativa con un cuerpo similar al de un dragón pequeño envolvió su cola alrededor de un soldado y lo lanzó por los aires, mientras un enjambre de insectos gigantes cubría a otro grupo, dejando solo sus armaduras vacías. Desde su sala de control, Siral observaba la carnicería. Su expresión había pasado del miedo a la determinación. No hay otra opción, dijo en voz baja. Activaré el dispositivo Omega. Este dispositivo, una tecnología devastadora creada para arrasar ecosistemas enteros, sería capaz de acabar con todo ser vivo en un radio de cientos de kilómetros. Para ella, no era solo una cuestión de recuperar el control, sino de salvar su orgullo y demostrar que los Cares seguían siendo la especie dominante. Mientras Siral introducía los códigos para activar el dispositivo, algo inesperado sucedió. El hipopótamo, como si pudiera sentir el peligro inminente, levantó la vista hacia la torre central donde Siral se encontraba. Sus ojos brillaron con una intensidad casi sobrenatural. Con un bramido que parecía desafiar al universo mismo, comenzó a correr hacia la estructura, atravesando todo lo que se interponía en su camino. Los animales terrestres y alienígenas lo siguieron, formando una ola imparable de furia y fuerza. La torre estaba protegida por una barrera de energía, pero el hipopótamo no se detuvo. Usando todo su peso y velocidad, chocó contra la barrera una y otra vez, mientras los gorilas y los cocodrilos atacaban los generadores que la mantenían activa. Los Cares en la torre observaban aterrorizados mientras la barrera parpadeaba y finalmente colapsaba. Dentro de la sala de control, Siral sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. Miró a través de las ventanas y vio cómo el hipopótamo lideraba el asalto final. «¿Cómo es posible?», murmuró, mientras el sonido de las paredes de la torre derrumbándose llenaba el aire. Sin embargo, antes de que pudiera completar la activación del dispositivo Omega, el techo de la sala de control se rompió, y el hipopótamo emergió entre una lluvia de escombros. Siral retrocedió, mirando a la criatura que la miraba fijamente, su enorme figura bañada en polvo y sangre. La líder Cares levantó las manos en un gesto de rendición, pero el hipopótamo no se movió. En lugar de atacar, dejó escapar un rugido, no de ira, sino de advertencia. Era un mensaje claro, este era el fin del dominio de los Cares sobre la naturaleza. Sin embargo, lejos de allí, en otra parte del universo, las señales de la batalla en Sorionube estaban siendo detectadas por una raza aún más avanzada. La historia del hipopótamo y su manada estaba a punto de volverse mucho más grande. Mientras el hipopótamo permanecía inmóvil en la sala de control, sus ojos fijos en Siral, las demás criaturas, tanto terrestres como alienígenas, comenzaron a tomar control de la torre. Los Cares que aún quedaban en el complejo huyeron en todas direcciones, abandonando sus armas y vehículos en un intento desesperado por salvarse. El planeta Sorionube, una vez dominado por la tecnología y la arrogancia de esta civilización, ahora se había convertido en un paraíso salvaje donde la naturaleza misma dictaba las reglas. Siral, con el dispositivo Omega a pocos pasos de distancia, entendió que todo había cambiado. Su orgullo y su deseo de control habían llevado a los Cares a esta derrota humillante. Miró al hipopótamo con algo que nunca había sentido antes, respeto. Sabía que apretar el botón significaría su fin y el de todas las criaturas allí presentes, pero también sabía que sería un acto de cobardía. Lentamente, retiró sus manos del panel de control y dijo en voz baja, «Nos has derrotado. Este planeta ahora es tuyo». El hipopótamo dejó escapar un último rugido, esta vez victorioso, y dio media vuelta, saliendo de la sala de control. La torre, que alguna vez había simbolizado el poder Cares, ahora estaba destrozada, cubierta de vegetación alienígena que comenzaba a crecer entre sus grietas. El hipopótamo y su manada salieron al exterior, donde las demás criaturas celebraban su libertad en un concierto de rugidos, gruñidos y movimientos caóticos. Sin embargo, en lo más profundo del espacio, la civilización tiraxiana, una especie aún más avanzada que los Cares, había estado observando los acontecimientos en Sorionube. Los tiraxianos, seres de mente colmena y tecnología casi divina, estaban fascinados por lo que acababa de ocurrir. No eran conquistadores como los Cares, pero sí científicos y exploradores obsesionados con comprender los misterios del universo. Para ellos,
el hipopótamo representaba algo más que una criatura terrestre, era un símbolo de resistencia, adaptabilidad y fuerza descomunal. Un consejo tiraxiano se reunió rápidamente para decidir su próximo movimiento. Estas criaturas han demostrado un potencial que va más allá de lo biológico, dijo uno de los líderes Tirax. No solo sobrevivieron a los Cares, sino que unieron a otras especies en una rebelión que cambió el equilibrio de este planeta. Debemos estudiarlos, pero no como prisioneros, sino como aliados. De vuelta en Sorionube, los animales comenzaron a establecerse en su nuevo hogar. Los ecosistemas terrestres y alienígenas se mezclaron, creando un equilibrio único en el que cada especie encontraba su lugar. El hipopótamo, ahora una figura legendaria entre las criaturas, lideraba la manada con una calma imponente, asegurándose de que todas las criaturas vivieran en armonía. Sin embargo, una noche, bajo las 3 lunas de Sorionube, una enorme nave tiraxiana descendió lentamente sobre el horizonte. Su diseño era elegante, casi orgánico, y emitía un resplandor plateado que iluminaba la jungla. Los animales se detuvieron, alertas pero no asustados. El hipopótamo levantó la vista hacia la nave, como si entendiera que este no era el final de su historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. La nave desplegó un puente de luz, y de su interior emergieron los tiraxianos, figuras esbeltas y etéreas con ojos brillantes llenos de curiosidad. Uno de ellos avanzó hacia el hipopótamo y se inclinó levemente, como si lo saludara. Sin palabras, los dos parecieron entenderse. Los tiraxianos no venían a conquistar, sino a ofrecer una alianza. El hipopótamo, símbolo de la resistencia y la fuerza, sería la clave para conectar a dos mundos. La historia de cómo un grupo de animales terrestres cambió el destino de un planeta entero y atrajo la atención de las mentes más avanzadas del universo no se olvidaría jamás. Ahora, bajo las estrellas de Sorionube, el hipopótamo y su manada se preparaban para un nuevo capítulo, uno que los llevaría más allá de su hogar en la Tierra y los convertiría en leyendas galácticas.